el compromiso de ser mejor ser humano, de ser mejor cada día, de ir transformándonos. Eso es lo mejor. Paciencia, otro valor que debemos agregar a nuestra lista para vivir sin temor, para vivir sin miedo, para vivir una vida a plenitud, para vivir una vida con gozo, con regocijo. Debemos aprender que las cosas no son como nosotros queremos que sucedan, porque esto nos permite canalizar nuestra impulsividad, la paciencia, la tolerancia. ¿Cuánto necesitamos de ella, de paciencia y de tolerancia? Debemos aprender que las cosas no son cuando nosotros queremos, que las cosas no van a suceder en el momento preciso que nosotros entendemos que debe de suceder, que se me debe dar lo que yo quiero en el momento que yo quiero. No, debemos tener paciencia y debemos ser tolerantes para vivir en comunidad, para vivir en sociedad y para vivir con nosotros mismos y aprender a ser feliz. Si nosotros no aprendemos a tener paciencia, si nosotros no aprendemos a ser tolerantes, vamos a tener muchos conflictos en la vida. Vamos a tener muchos conflictos con muchas personas. Y tú sabes qué sucede con la gente conflictiva, que nadie la quiere cerca. La gente conflictiva nadie quiere tenerla al lado. La gente conflictiva todo el mundo le corre, todo el mundo le tiene miedo. Ay, esa persona es muy conflictiva. Ay, esa persona, ella es muy buena gente, pero ay, es conflictiva. La gente le corre. Así que aprende a tolerar, ten paciencia y tú verás cómo mucha gente a tu alrededor dirá, yo quiero estar con ella, porque con ella se siente paz. Al lado de ella hay una armonía, hay un gozo. Tú tienes que aprender a dejar la impulsividad. La impulsividad que nos acarrea tantos problemas, ser impulsivo. Y te lo digo porque en un momento de mi vida yo era muy impulsiva y era muy iracunda. Me airaba con mucha facilidad, terrible. Pero cuando tú aprendes de manera personal a depender de Dios, yo aprendí a depender de Dios. Y cuando tú aprendes a depender de Dios, a orar y a dejar todo en las manos del Señor, el Señor te va quitando toda esa aspereza que tú traes. Te va limpiando, te va transformando y te va cambiando. Y te puedo decir que hay momentos en que me puedo airar, pero no reacciono de la misma manera que antes reaccionaba. Puedo sí ser impulsiva a veces, pero ya muy, muy, muy poco. No como antes, que era bastante impulsiva. He aprendido a dejar esa impulsividad. Porque ser impulsivo te trae muchos problemas, te trae muchos conflictos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hablas de más. No piensa para hablar, sino que actúa de manera emocional. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y eso lo hacemos reflexionando de lo mismo y también poniéndolo en oración. Cuando tú aprendes a depender de Dios y le dices, Señor, mira, yo soy de esta manera, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformada, te aseguro que el Señor te ayuda a quitar eso de tu vida. Pero también aprende a reflexionar, aprende a entender cuáles emociones yo puedo controlar, puedo canalizar para no ser tan impulsiva, para a veces callar y no hablar todo lo que se me viene en mente y herir los sentimientos de los demás o buscarme un conflicto sin necesidad. ¿Por qué hay que buscarse conflicto? ¿Por qué hay que querer herir al otro? No hay necesidad. Entonces muchas veces tenemos que aprender a callar, callar. Cuando nos sentimos irritados, cuando nos sentimos muy airados, cuando nos sentimos que, que vamos a estallar, rápidamente sal de ahí.
Sal de ese lugar, vete a dar un baño, busca un lugar donde tú puedas estar solo, donde puedas refrescarte, donde puedas pensar, donde puedas meditar, donde puedas entender qué te está pasando y pueda entonces poder evaluar esa situación y reaccionar de una manera diferente. Porque la impulsividad no acarrea muchos problemas, no acarrea muchas situaciones que después salir es difícil. Y una parte importante es la resolución de conflictos. ¿Qué es la resolución de conflictos? Bueno, este es el conjunto de conocimientos y habilidades puesta en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas. O sea, son las habilidades que yo tengo para poder resolver un problema específico con otra persona sin llegar a la violencia. Sin llegar a la violencia. Y entre la resolución del conflicto tenemos algo muy interesante que es la negociación. Es un sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más personas con intereses contrarios se comunican para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada una de ellas. Y es muy interesante nosotros aprender a negociar. Pero para aprender a negociar nosotros no podemos cerrarnos. No, porque es como yo digo, o es como yo creo, o es como yo establezco. No, eso no es negociar. Negociar es yo escuchar la parte contraria a mí, escuchar la persona que de alguna manera tal vez yo me siento agredida o me siento ofendida, escucharla. Que esa persona escuche entonces lo que yo tengo que decir y yo cedo algún interés y esa persona cede algún interés y nos ponemos de acuerdo. Eso es negociación. Eso es resolución de conflictos. Debemos aprender a resolver conflictos sin llegar a la violencia, sin llegar a generar condiciones de dolor, sin llegar a generar condiciones que dañen al otro. Porque dicen por ahí que no es el qué, sino el cómo lo decimos. Porque tú puedes decir muchas cosas, tal vez que son fuertes, pero ¿cómo tú la dices? ¿En qué tono tú la dices? ¿Cómo tú la expresas? ¿Estás acaso pensando en los sentimientos de la otra persona? ¿O estás pensando simplemente en desahogarte y en decir todo lo que venga? Entonces ahí tú no estás aplicando la resolución de conflictos. Porque la resolución de conflictos aplica a yo poder comunicarme con el otro sin llegar a la violencia para resolver una situación contraria. Una situación donde no nos ponemos de acuerdo. Entonces, espérate. Vamos a ceder, vamos a aplicar la negociación, donde yo cedo algo y tú cedes para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, ahora que se está viviendo la covidianidad, muchas personas dicen, no te me pegues. Bueno, ok, tú no quieres que no se peguen, es verdad. Pero yo no tengo que generar un conflicto por eso. Yo tengo que hacerle entender al otro con amor y con respeto que hay que tener distancia, que hay que tener un distanciamiento social. Entonces yo le digo, no te ofendas, no te sientas mal, pero recuerda que estamos viviendo un proceso ahora un poco difícil y es necesario que tú tengas distancia. ¿Ya? Yo no lo ofendí. No tengo que decirle, no me abrace, no me bese, ay, vete por ahí. No, espérate. Mira, estamos pasando un proceso de la pandemia, entonces vamos a mantener una distancia prudente entre ambas. Recuerda que no es el qué, sino el cómo lo decimos. Y tenemos que aprender a negociar. Así que para vivir sin temor, focalízate en lo positivo. Pon tu atención en aquellas cosas que te agradan.
Pon atención en aquellas cosas por las cuales te sientes agradecido. Pon atención en aquellas cosas que son buenas. Recuerda que la vida es un suspiro y por tanto, como la vida es un suspiro, trata de edificarte, de educarte y de ser mejor persona. Porque se puede ir en cualquier momento. Y cuando entendemos que la vida es un suspiro, debemos aprender a ser feliz, aun con las circunstancias que estemos viviendo. Acéptate tú y acepta a los demás. Acéptate, ámate, respétate, valórate. Ama, valora y respeta a los demás. Porque esta es una clave, mira, para ser feliz y para vivir en armonía y en paz. Cuando tú te amas, cuando tú te aceptas y cuando tú aprendes a aceptar al otro y respetar al otro como es. Y recuerda que Dios es nuestro refugio. Cuando te sientas triste, cuando te sientas ansioso, cuando te sientas dolor, cuando sientas que no puedes más, ve a la fuente. Dios es nuestro refugio. Dios es poderoso. Dios cambia situaciones. Dios transforma. Dios restaura. Dios cambia la vida del ser humano. Atrévete a abrirle las puertas. Atrévete a permitirle que el Espíritu Santo te cambie. Y no te lo estoy diciendo por decírtelo, te lo estoy diciendo porque lo he vivido. Te lo estoy diciendo porque he cambiado, porque he sido transformada, porque he visto milagros de Dios obrar en mi vida, obrar en otros. Por eso te lo digo, porque creo en el poder de Dios, porque creo en la manifestación del Espíritu Santo y sé que Él puede cambiar tu vida. Y finalizo con una oración. Tú que me escuchas. Si tú no has aceptado a Cristo, yo te invito a que lo acepte como tu único Salvador, que le abra tu corazón, que le diga, te necesito. Entiendo que no puedo más. Dejo de luchar con todo y entiendo que no puedo más. Dejo de luchar con todo lo que estoy viviendo y te lo entrego a ti, porque no puedo más, porque no puedo ni conmigo misma. Si tú le abres tu corazón al Señor y permite que el Espíritu Santo comience a transformar tu vida, te aseguro que estarás escribiendo debajo los testimonios que el Señor está haciendo contigo. Y me dirás, Esther, ciertamente que el Espíritu Santo cambia. Y ahora yo no vivo con temor y ahora yo no vivo con miedo. Yo vivo en paz. Yo vivo en armonía. Yo soy feliz y todo mi entorno ha cambiado porque le permití a Cristo cambiar mi vida. Así que haz esta oración si tú no has aceptado al Señor. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón y te pido y te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame, renuévame y transfórmame. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me laves con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora yo oro por ti. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me permites. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque permite que yo pueda llegar a otros y que otros puedan ser edificados. Te pido que tú fortalezca, que tú dé gracia y favor para con aquellos. Señor, ten misericordia, Dios de los ejércitos. Pon ángeles alrededor de su vida, que lo guarden, que lo cuiden y quítale todo temor y llénalos de paz. Llena su corazón de armonía, de gozo y restaura su vida. Señor, quebranta las cadenas que lo atan al pasado, que lo atan al futuro, que lo atan a la ansiedad. Quebranta, Señor, esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús y dale la libertad que ellos necesitan para vivir en paz. Amén y amén. Gracias por continuar conmigo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Para mí siempre será una honra y un placer poder transmitir una palabra de edificación, de salvación y de vida de Dios para ti. Dios te bendiga. Será hasta una próxima. Bye bye.